Buenas tardes a todas, a todos, a todos. Nos da muchísimo gusto esta tarde tener esta conferencia. Pues bueno, un periodista que tiene una muy larga trayectoria en diferentes espacios, pues nos viene a presentar un libro sobre creo que un dilema ético importante en términos de cómo se comunica, de cuál es el trabajo que se hace desde el periodismo de investigación y desde el periodismo en general, cuáles son las responsabilidades que se tienen con las audiencias y pues cuáles tienen que ser las posturas personales que además sin duda tienen costos importantes en las trayectorias de quienes se dedican al periodismo. Nos da mucho gusto como parte de los trabajos de la licenciatura en Comunicación y Periodismo y bueno, pues de las líneas de investigación que tenemos en esta facultad, recibir a Pablo Reina, que pues nos visita aquí en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales para presentar este libro sobre el caso de Florence Cassés, que bueno, para muchas y muchos de ustedes a lo mejor suena algo un poco lejano, pero sin duda fue un caso que involucró a muchos sectores y que en su momento pues me parece que fue emblemático en términos del debido proceso y de la cobertura periodística. Me da muchísimo gusto darle la bienvenida y darle la bienvenida también a la maestra Alejandra López Beltrán, coordinadora de la licenciatura en Comunicación y Periodismo, y a la doctora Mariana Chávez, nuestra periodista de cabecera aquí en la facultad. Pues bienvenido. De su libro, El caso Florence Cassés, mi testimonio. Muchas gracias a la dirección de la facultad que ha hecho posible este evento, organizado desde la coordinación y con las gestiones del doctor Pablo Concepción, a la doctora Mariana Chávez, que está aquí para acompañarnos a discutir el libro, y por supuesto al autor que aquí nos acompaña. Para empezar, me gustaría, antes de dar paso a la discusión entre Mariana y Pablo, una pequeña reseña del libro y algunos comentarios brevemente míos. Nuestra historia parece comenzar un viernes 9 de diciembre de 2005. Lugar, el rancho Las Chinitas. Pero gracias a la magia de la televisión, el lugar también era la casa de millones de mexicanos que, como todas las mañanas, lo primero que hacían al despertar era poner el noticiero. Un ritual con el cual ya no estamos familiarizados, pero que por aquel entonces era casi obligado. Solo había de dos sopas: o Televisa o TV Azteca. En Televisa el noticiero era Primero Noticias, conducido por Carlos Lorente Mora, un personaje que hasta hoy aparece constantemente en los medios de comunicación, con todo y que este no sería el único escándalo en el que su nombre aparecería. Pablo Reina
fue el reportero que tuvo lo que en ese momento parecía buena suerte de tener aparentemente la oportunidad, que más tarde se revelaría como error, de hacer el enlace en vivo desde el Rancho de las Chinitas para la empresa en la que trabajaba, Televisa. Buenos o deficientes, estructurados o de usos y costumbres, pero cualquiera que haya trabajado en un medio de comunicación sabe que existen protocolos que cumplir antes de hacer cualquier cobertura, sobre todo si esto implica en sí misma su publicación, lo cual evidentemente ocurre en un enlace en vivo. Todos sabemos que los reporteros no se mandan solos. Esa mañana, según relata Pablo en su libro, lo despertó una llamada de Luis Cárdenas Palomino, director general de investigación de la Agencia Federal de Investigación, AFI, y brazo derecho de Genaro García Luna. Tengo una noticia que vale la pena cubrir, aseguró el funcionario. No hubo muchos detalles, pero sí lo suficientes para que Pablo después obtuviera el visto bueno del conductor de Primero Noticias, Carlos Loret. Se trataba del desmantelamiento de una banda de secuestradores que incluía a una mujer francesa. Con la autorización de sus superiores para realizar la cobertura, Pablo cuenta que se trasladó hacia el rancho junto con su equipo de camarógrafos y técnicos. Lo que sería transmitido por el noticiero de Televisa y el de TV Azteca sería después revelado como un montaje, una recreación. La historia en realidad no iniciaba ese viernes 9 de diciembre, sino un día antes. Las autoridades habían decidido invitar a los medios de comunicación no al desmantelamiento de una banda de secuestradores, sino a una bonita escenificación digna de un reality show. Los efectos que ese montaje tendría, así como su posterior revelación como tal, aún continúan persiguiéndonos. La historia empezó mucho antes, pero decido iniciar esta participación resumiendo lo que Pablo nos cuenta sobre las llamadas previas a su traslado al rancho. Por un lado, una llamada de un funcionario que avisa de una posible gran nota, y por otro, una con un jefe del medio de comunicación. No cualquier autoridad y no cualquier medio de comunicación. Hablamos de la AFI y de Televisa. Estas llamadas, habituales para cualquiera que cubra temas que por su naturaleza están envueltos en inmediatez, como desastres naturales, explosiones, accidentes y crímenes con violencia, inician el camino por el cual Pablo tendría que continuar transitando por años, solo que la relación con la AFI o con Televisa ya no sería de apoyo, sino todo lo contrario. El reportero no se manda solo, pero, qué curioso, sí se le deja solo. En su libro, Pablo nos cuenta cómo tras la revelación de que el supuesto operativo que cubrió aquella mañana en realidad se trataba de un montaje, revelación que por cierto se dio en un programa periodístico, también de Televisa, las culpas y señalamientos se dirigieron hacia él. Y la empresa y la autoridad que habían solicitado y aprobado su trabajo le dieron la espalda y se dedicaron a lavarse las manos con él. A lo largo de sus páginas, en el libro se hace un resumen del caso Florence Cassés y de cómo la travesía de Pablo por limpiar su imagen eventualmente terminó siendo parte del expediente que ayudaría a salir de la prisión a Cassés. Tras su salida de Televisa, Pablo se acercó a la CNDH por sugerencia del brazo derecho de López Dóriga para interponer una queja contra la autoridad por violaciones a su derecho a la información, lo cual afectó su imagen y honorabilidad. En un ir y venir de escritos y trámites burocráticos, finalmente el director general adjunto de Asuntos Jurídicos de la AFI aceptó por escrito que no se había informado a Pablo que la detención de las personas había ocurrido antes de su llegada, descartando así que Pablo hubiera sabido del montaje o peor aún, que él hubiera solicitado, como la declaración de Genaro García Luna en el programa de Denise Merker dejaba entrever. Este documento constituye el único en el que la autoridad acepta que hubo un montaje, por lo que su uso fue importantísimo para los últimos abogados de Cassés, quienes vieron en él la oportunidad de mostrar uno de los muchos errores en la impartición de justicia. El libro también dedica un capítulo completo a otros escándalos en los que la AFI y los medios de comunicación se vieron involucrados. Ojo, en varios de ellos salieron airosos. Es decir, el escándalo fue creado para levantar la imagen de las autoridades y de los medios de comunicación. Algunos de estos fueron el secuestro de las hermanas de Thalía y el desmantelamiento de un laboratorio de cocaína en 2004. Otros menos afortunados fueron el del avión secuestrado con latas de pintura o el de Rubén Omar Romano, sobre el cual con el tiempo comenzaron a surgir muchas dudas.
Desafortunadísima fue la serie El Equipo, con la que se pretendía limpiar la imagen de la AFI y terminó siendo más bien una burla. Son muchos los puntos de interés de este libro, pero ninguno para mí como el que explica la forma de operar de Televisa como una empresa de comunicación. Énfasis en empresa. En el segundo capítulo, Pablo nos cuenta cómo Televisa fue durante muchos años un espacio de enorme crecimiento profesional, donde su trabajo era valorado y reconocido, en el que incluso no importaban los cambios de las cabezas, él siempre podía contar con que su buen trabajo hablaría por él. Hasta que, finalmente, un 6 de febrero, esto no fue así. Después de revelarse el montaje en el programa de Denis Merker, a Pablo lo sacaron de la empresa como a tanta gente en este país, sin explicaciones, plantando culpas, pidiendo firmar papeles que contenían mentiras, sin posibilidad de hablar con sus superiores y finalmente, llegado el momento, con intimidaciones. Lejos quedaron aquellas pretensiones de formar parte de la gran familia Televisa o de defender el trabajo de un reportero que había traído tantas coberturas exitosas al programa. Hasta que se reveló todo, la cobertura en el rancho había sido, de hecho, un éxito. Varios enlaces en vivo mantuvieron a la expectativa de millones en casa. Ahora que todo se complicaba, no quedaba más que sacar a Pablo de la empresa y fingir demencia. Para terminar, quisiera volver a las llamadas de aquel 9 de diciembre. Dije que estas llamadas eran habituales para cualquiera que cubriera temas de extrema inmediatez. Todos sabemos que hay que atender el pitazo de la autoridad, que hay que correr, que hay que tratar de ser los primeros, que la llamada al jefe para preguntar si vas o no vas también es para que sepas que sabes del pitazo, porque hay de ti si a los demás les pasaron el dato y a ti no. Todas estas son prácticas habituales. En el trajín de llegar al lugar, de obtener las imágenes, de conseguir la información suficiente para comenzar a hilar una historia coherente que pasara al jefe, o en este caso, a la audiencia en vivo, nadie pregunta si lo que presentan las autoridades es verdad. La prensa escrita en aquella ocasión tuvo la ventaja de poder reportar los hechos sin tener que mostrar efectivamente el montaje, por lo que su participación en este no fue señalada. Pudieron lavarse las manos diciendo, la autoridad dijo, la autoridad informó, la autoridad señaló. Nadie es lo suficientemente ingenuo para asumir que cada que atiende un pitazo o algo más planeado como una conferencia de prensa, la autoridad presenta la verdad y nada más que la verdad. Pero como reporteros, constantemente nos conformamos con que sea oficial. Hoy que las plataformas digitales nos exigen un ritmo aún más acelerado que el de la televisión en vivo, se vuelve fundamental replantear nuestras fuentes de información, nuestras prácticas y nuestros protocolos, con jefes de información y superiores. Hoy más que nunca todo es espectáculo y esto tristemente va acabando con las prácticas fundamentales del periodismo. Son tiempos complicados para los reporteros, a los que todo se les pide rápido, bonito y barato. Nos movemos entre las presiones y agendas de los gobiernos y las exigencias y traiciones de nuestros propios lugares de trabajo. Bien dice Pablo Reina que si él se hubiera levantado tarde esa mañana, todo esto le habría ocurrido a alguien más. Pues cierto es que historias así las atraviesan cientos de reporteros todos los días. El reportero no se manda solo, pero ¿qué hacer para no quedarnos solos? Gracias. Antes de dar paso a la charla entre Mariana y Pablo, me permitiré leerles un poco del currículum de cada uno. Por un lado, Mariana Chávez es doctora en investigación de comunicación por parte de la Universidad de Anáhuac, México Norte. Cuenta con estudios de maestría en comunicación por la Universidad Nacional Autónoma de México y es licenciada en periodismo y comunicación por la Universidad Autónoma de Querétaro. Desde hace 25 años se ha desempeñado como periodista en distintos medios de comunicación del estado de Querétaro. Durante 2 décadas fue corresponsal del periódico La Jornada. Actualmente coordina el Laboratorio de Investigación Periodística de la UAC, que surgió en 2020, desde donde se busca realizar investigación periodística con la integración y apoyo de estudiantes de distintas disciplinas de esta casa de estudios. En el ámbito periodístico fue reconocida en el 2005 por la Asociación de Periodistas del Estado de Querétaro, con el Premio Estatal de Periodismo Carlos Septién García, en el género de reportaje.
En el 2011, la legislatura de Querétaro le otorgó la medalla de honor Ezequiel Martínez Ángeles por realizar un trabajo de periodismo responsable en el ejercicio de su libertad de expresión. Desde 2022 pertenece al Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología en el nivel de candidato. Pablo Reina tiene más de 25 años de experiencia como reportero, investigador y conductor de noticias. Entre sus coberturas se cuentan acontecimientos de todo tipo, desde eventos políticos, culturales, de ciencia y tecnología y desastres naturales. Ha colaborado en Noticieros Televisa, Grupo Imagen, W Radio, Radio 13 e Imagen Radio. Ha publicado artículos en Excelsior, Más por Más, La Razón y las revistas Contenido, Newsweek en español y Quién. Ganó el Premio Nacional de Periodismo en 2001 por la cobertura del incendio en el centro nocturno Lobón. Actualmente es conductor y reportero de Uno Noticias y conductor del programa Terapia en ADR Networks. Muchas gracias a los dos. Creo que ahí ya. Gracias, buenas tardes, es un gusto saludarles nuevamente. Gracias a Ale, la reseña estuvo genial, la reseña del libro estuvo muy bien, nos remontaste justamente a ese día y que con eso quiero iniciar, Pablo, más que un debate, que sea una charla donde por favor también ustedes participen, aprovechen este espacio para formular todas las preguntas que sean necesarias, aprovechen la experiencia de Pablo justamente para poder hablar ante, pues, qué sucede cuando justamente estos jefes te indican, quiero la nota para hoy y es para este momento y la quiero la mejor de las noticias, que sea muy llamativa, porque si no, no se engancha a la audiencia. En ese contexto, si les puedes compartir a las y los estudiantes aquí presentes cómo es una transmisión en vivo, porque no llega solo, ¿sí? Tienes que tener todo un proceso para que el jefe, como mencionaba Alejandra, te dé el visto bueno para que puedas transmitir en vivo. Y justamente fue una transmisión que te cambió la vida. Así lo mencionas en tu libro. También que menciones por qué te cambió la vida. Muchísimas gracias a las tres, especialmente a la profesora Ale. Quiero decir que pocas personas leen el libro, luego o lo leen después de que platicamos, y la tarea la hizo muy bien y eso se agradece porque la verdad es que es una historia compleja. Yo siempre les digo a jóvenes como ustedes que estaban naciendo cuando esta historia ocurrió, que me encantaría que también estuvieran aquí sus papás, porque si ustedes hablan de este tema, sus papás van a saber perfectamente de qué hablamos. A lo mejor muchos de ustedes se han ido enterando, porque es una historia que no se ha cerrado, y es un caso del que se va a seguir hablando por todo lo que implica, que poco a poco les voy a ir contando. Respondiendo lo que me pregunta Mariana, una transmisión en vivo es lo que está ocurriendo en ese momento, no hay toma voz. Lo que pasa en ese instante es lo que ve la audiencia. Lo que aspiramos todos los periodistas, a lo que aspiro yo hoy, por ejemplo, al hablar con ustedes, es que les interese que las historias que normalmente se transmiten y se cuentan sean lo suficientemente valiosas e importantes para que dejen su celular, por ejemplo. ¿Por qué? Porque hoy el valor, lo hablábamos justamente anoche, el valor más difícil de obtener es la atención de las personas. ¿Por qué? Porque ya queremos todo rápido y lo que no nos cuentan en 30 segundos muchas veces no nos interesa. Entonces, por esto me entenderán que una transmisión en vivo tiene que ser rápida, interesante, tiene que cautivar a las audiencias. Y lo que yo les quiero comentar que pasó en aquel entonces era una noticia muy, muy importante, tal lo es, que hasta la fecha se sigue hablando de ella,
Y es tan importante, quiero poner un poco en contexto lo que ocurre, por ejemplo, hoy. No sé si ustedes vieron a un tipo que aventó a un perro a una cazuela de aceite hirviendo. Bueno, este tipo de noticias, que son, por supuesto, muy lamentables y muy graves, empañan un poco lo que es la realidad. Y les voy a decir por qué, para pasar al fondo del tema que nos compete hoy, que es el tema del caso Casés. Creo que ya... si podemos lograr ahorita que se conecte. Un falsito, ahí está ya otra vez. Ya no lo voy a tocar. Bueno, este tipo de noticias, como el que les hablo del sujeto que lanzó a un perro a una cajuela, que nos habla de muchas cosas de fondo, de lo descompuesta que es la sociedad, de este tipo debe haber tenido una vida terrible para haber actuado así, pero empaña la realidad que vivimos hoy, que es feminicidios, narcotráfico, de personas desaparecidas, asaltos, gente que en las carreteras las desaparecen, que eso sí nos debe de indignar todavía más todos los días. Lo del perro, por supuesto, es muy grave, pero les estoy poniendo un caso de un ejemplo para que ustedes analicen y se pongan a ver un poco de fondo lo que pasa en el día a día a la situación que vivimos constantemente. Entonces, lo que vivíamos constantemente hace 17 años eran los secuestros. Y los secuestros, les estoy hablando de un tema de verdad muy grave, porque no era que secuestraban a lo mejor nada más a los ricos, o nada más secuestraban a ciertas personas. Secuestraban a todo mundo. Secuestraban a personas por quitarles en ese instante lo que llevaban puesto, o por vaciarles las tarjetas de crédito, o igual secuestraban a hijos de personas millonarias, como es el hijo de la señora Isabel Wallace, o como es el hijo de Alejandro Martí, el dueño de las tiendas Martí. Lo secuestraron y lo mataron. Pusieron un retén falso, mataron, y llevaba guaruras el hijo. Otro caso es el de Nelson Vargas, dueño de las Academias Vargas, él un exatleta olímpico. Secuestraron a su hija y la mataron. Entonces, lo que les quiero decir es que detuvieran a una banda de secuestradores era una noticia muy importante, porque la gente estaba harta de los secuestros. Y que hubiera una mujer francesa, o sea, una extranjera, dentro de esa banda, pues tampoco era normal. Y las noticias son justamente eso, lo que no es normal, lo que no debe de pasar, lo que debemos de consignar. Ese día yo cubrí la noticia, bien lo dice Mariana, que las noticias tienen que ser pues atractivas, tenemos que tener a la audiencia en vilo, pero eso de por sí ocurre cuando pasan cosas como lo del perro, o como cuando nos dice el presidente que va a rifar un avión. ¿Alguien de ustedes vio un boleto, se sacó al avión? O sea, nos tomaron el pelo a todos y lo supimos además. Y como eso les puedo decir una serie de noticias. Ustedes ¿saben lo que pasó con este tema del murciélago con la pandemia? O sea, hubo gente que exterminó a una especie de murciélagos que son importantísimos depredadores de ciertas bacterias para que no contaminen al humano. Y al murciélago, como al tiburón, se les ha estigmatizado como si fueran especies endemoniadas y finalmente tienen una función en el ámbito biológico. Entonces les estoy poniendo casos que ocurren en el día a día, y de esto me puedo ir hasta tal vez las Olimpiadas del 68, cuando ocurrió esta tragedia en Tlatelolco. Ha habido muchas noticias, desafortunadamente, en las que atrás está el gobierno, y muchas veces está un medio de comunicación no haciendo su trabajo o haciéndolo mal. Lo que les quiero decir es, ese día yo tenía 10 años haciendo coberturas en vivo, diario, para Televisa, reportando todo lo que ocurría en todos lados, desde un choque hasta una detención de secuestradores. No hay una noticia igual a otra. Lo que sí es que todas las noticias nos dejan como reporteros una experiencia distinta. Y vamos, por supuesto, aprendiendo que si yo llego, por ejemplo, hoy a un incendio,
y yo entrevisto al señor, pues me va a contar dependiendo la situación que haya vivido. Si él fue el responsable de que ese incendio hubiera ocurrido porque en su departamento había solventes, por supuesto que me va a contar una historia, pero si entrevisto a la señorita y ella vivía en un departamento de abajo donde sabía que el señor tenía solventes, tiene otra visión. Y si entrevisto a una persona que iba pasando, tiene otra visión. Y si llego 20 minutos después, me voy a encontrar con otra visión. Y si no encuentro quien me cuente una historia, esos espacios se llenan con lo que el reportero ve. Entonces, la realidad es algo muy difícil de capturar al 100%. La objetividad es algo que debemos de buscar con los contrapesos, porque no es lo mismo también nada más entrevistar al señor que es el responsable de haber generado ese incendio, a alguien que fue víctima o a alguien que iba pasando por ahí. Entonces, por eso es que hay que tener ese olfato y ese tacto y ese talento para percibir qué pasa con esas noticias. Y en resumen, tratando de contestar la pregunta, lo que yo les quiero decir es que una cobertura en vivo es una papa caliente, porque lo que está pasando ahí es responsabilidad del que lo está viendo, y lo que narremos se va a quedar para siempre, y hoy con las redes sociales mucho más. Y eso me pasó a mí. Yo llegué ahí a contar lo que la autoridad me dijo, y 2 meses después supimos que lo que la autoridad me dijo era una mentira generada y creada por ellos, que a mí me costó el trabajo, que hoy me tiene sentado frente a ustedes y que me ha costado escribir un libro, desmentir a muchas personas que han querido buscar culpables y responsables, porque además en este país somos expertos en ver quién tiene la culpa inmediato para que el tema se cierre. Y finalmente todos somos responsables de algo. Yo soy responsable de esa transmisión, eso yo nunca lo he negado. Pero yo narré y hice como periodista lo que me tocaba. Fui al lugar de los hechos, vi lo que me consta, narré lo que me había dicho la autoridad, que era la fuente oficial, quien se supone había investigado ese caso. Es por eso tan complicado y tan desmoralizante, diría yo, que nos demos cuenta hoy que una fuente oficial nos miente. Y les voy a poner un ejemplo. ¿Han oído hablar del caso Colette? Bueno, una niña que desapareció en su casa. Y ustedes están muy jóvenes para saberlo, pero cuando a un papá se le pierde un hijo, si es necesario, abre las paredes y lo encuentra. Y esa niña apareció 4 días después a los pies de su cama. Yo me sé perfectamente esa historia y yo estuve en esa conferencia de prensa donde la autoridad, con un cinismo total, dijo, la niña estaba ahí, donde además hubo gente que durmió días antes y se sentó en esa cama. O sea, y lo más grave del tema es que esa es la versión oficial esta es la versión oficial, y se la ponen. Y como periodista dicen, esta es la versión oficial, pero claramente no es cierto. Y yo he hablado con los abogados que estuvieron ahí, y finalmente, ¿qué hubo atrás de ahí? El poder. Gente como Peña Nieto, tratando de tapar amigos que tenían un pleito conyugal de infidelidad, se les fue la mano, mataron los propios padres a su hija. Eso es lo que pasó. Eso es lo que pasó, pero como la autoridad no firma esa verdad, ¿cómo sale un medio de comunicación a decir algo que además no lo vio? No le consta. Tenemos que repetir una versión oficial que es una mentira, que es verdaderamente insultante que nos quieran ver la cara con una versión como esas, que nos traten como estúpidos, pensando que alguien puede pensar que una niña que estuvo ahí, nadie la vio, y que los medios además tengan que repetirlo y que nadie haga nada, porque eso es lo peor del caso. A la fecha hoy, si ustedes googlean la historia se finaliza cuando a la niña la encuentran en los pies de la cabecera de su cama, en la piecera de su cama. Claramente eso no ocurrió. Entonces, yo lo que les sugiero a ustedes como periodistas, o me gustaría sembrar en ustedes como jóvenes, es no permitamos que nos sigan mintiendo, no permitamos que un presidente como el que tenemos hoy todos los días sale a repetir como Menolico lo que él quiere decir,
para que todo mundo piense que esa es la verdad. No porque lo diga él es verdad. Cuestionemos y no permitamos que nos sigan queriendo manipular como ciudadanía. Normalmente en la práctica periodística tenemos estos contactos con las fuentes de información, ¿no? Que llega el conocido pitazo, tú recibiste la llamada en la madrugada, ¿no? Donde casi Cárdenas Palomino te decía, te tengo esto, ¿no? Y entonces tú te movilizaste y tenías que llegar al lugar, ¿sí? En el fondo, como periodistas, estamos buscando esa nota llamativa, esa nota que va a agradar al jefe, porque me llama la atención que tú mencionas justo en el libro que cuando llegabas a decirle a Joaquín López de Dóriga, ¿no? ¿Qué hay? ¿No? Pues tú le decías, hay esto, y tiene que mencionar, no lo convencía con nada le gustaba, ¿no? Entonces, eso me remite a que como periodistas queremos, de alguna forma, pues agradar al jefe para que sí me publique, ¿no? Es, yo diría, como una forma de reeducar al reportero desde la empresa de comunicación, ¿no? Para nuestros próximos egresados que pues también van para allá, ¿qué hacer ante esta pues, dinámica que está muy presente dentro de las empresas, de los medios de comunicación y que bueno, que tú lo viviste y lo sigues contando por todo el impacto que ha originado? Este es un súper tema. O sea, de entrada, los reporteros y los periodistas no debemos de trabajar para agradar a nuestros jefes. Esto que yo narro en el libro, que yo espero que tengan oportunidad de leerlo, a mí me pasaba, yo trabajé con la mayoría de los periodistas que ustedes han visto en Televisa, porque estuve ahí 10 años y los conozco casi a todos. Yo trabajé específicamente con Joaquín López Dóriga cuando tuvo un noticiero en la mañana, después se fue a la noche, y él me pedía que le llevara varios tipos de coberturas para ver entre qué se elegía. Y esto pasa o lo hace el conductor o lo hace el jefe de información. Cuando trabajan ustedes en un medio de comunicación se van a dar cuenta de cómo opera esto. Y una noticia, por lo general, es transmitida en lo inusual. O sea, ¿qué es noticia? Lo que les decía yo, lo que no es usual, lo que es diferente, lo que es una denuncia, lo que vale la pena, por supuesto, dar a conocer, en base al número de personas que afecta. A mí me pasa mucho que cuando llego a reuniones y saben que soy periodista, entonces me empiezan a decir, oye, en mi ciudad, en la calle de la esquina hay un bache enorme, ¿no? O alguien dice, hay un grupo de personas que se dedican a tomar. Todo es importante porque afecta a una sociedad. Pero ¿qué le importa, por ejemplo, a un noticiero nacional lo que ocurre en una región muy pequeña? Les pongo un ejemplo. Nada. Pero si yo les hablo de una pandemia, nos afecta a todos. Entonces, en base a eso, tanto los conductores como los jefes de información eligen qué se va a transmitir. O en base a que es buena imagen, o en base a que si es televisión, lo que se va a transmitir es muy vistoso. Si es una nota impresa, la declaración que vamos a cabecear, ¿no? ¿Cuál es el contenido? ¿Es una exclusiva? ¿Quién es el personaje? ¿Cuál es la noticia? Entonces, yo contestando a tu pregunta, digo, peleense por su nota, no hay nota pequeña, todo es importante, todo lo que afecta a la sociedad es importante. Desgraciadamente, y lo platicábamos ayer, se van a encontrar con que es muy complicado cuando trabajan en un medio de comunicación que todas las noticias tengan la de 8, lo que decimos, que sea la nota principal la que va a abrir un noticiero en un medio electrónico, sea televisión o radio, o sea incluso un medio digital, o que la cabeceen en una revista o en un periódico. Pues porque no se puede, tiene que ser una, la que consideren más atractiva. La que venda más, eso sí, así funciona este medio. Pero peleense por que su nota tenga un espacio, porque yo sé lo que es reportear y yo sé lo que cuesta obtener
una declaración o muchas veces obtener una imagen y escribirla, lo que se camina bajo el sol, bajo la lluvia, lo que hay que padecer para que lleguen y le digan a todo el mundo, pues sí, muchas gracias, pero no vale. Y eso pasa muchísimo, muchísimo. O sea, es parte de... Peléense con los jefes de información y defiendan su nota. Digan por qué creen que es buena. Háganla que sea interesante. No se trata de mentir, se trata de hacerla atractiva para que sirva a la sociedad, que es finalmente para quienes trabajamos los periodistas. Pero si hablan de un periódico, hay secciones. Entonces, a lo mejor, si ustedes viven en una comunidad, pues lo que pasa en esa comunidad, ¿qué le va a afectar a los otros 31 estados de la República? Y en base a eso, los jefes de información forman un periódico. Y no tienen la culpa, así es. O sea, si yo les doy ahorita un periódico, ¿por qué van a leer ahorita una nota de lo que pasó en Tulancingo, en una comunidad, en un rancho? Pero si yo les doy un periódico, ¿por qué no van a leer que hay un nuevo brote de pandemia en China que nos puede afectar? Entonces, entendamos un poco esa lógica, pero desgraciadamente también somos víctimas de esa lógica. Entonces, nos toca ahí negociar, tratar de que nuestras notas publiquen. A veces nos tocan cubrir temas importantes. A mí me tocó abrir noticieros muchas veces y también me tocó ver cómo mi nota se hizo chiquita y acabó en un renglón, leída por el conductor o acabó en nada, ¿no? Eso nos pasa a todos los reporteros. Eso es, pues, desgraciadamente una realidad, pero también si entendemos que todo lo que pasa en el país, en el mundo, en nuestra comunidad, se va a reducir, ¿quién ve ya también o lee todo un periódico completo? Esa es parte también del esquema. Entonces, yo, por ejemplo, que como reportero nacional, cuando lo fui, ahora soy conductor de noticieros, me toca a mí a veces elegir qué va y qué no va. Entiendo si hay corresponsales en todo el mundo y luego hay corresponsales en todos los estados y luego en varias comunidades y luego que estamos súper mal acostumbrados en la Ciudad de México a centralizarlo todo y tenemos toda esa información, empezamos a ver que sí, que no. Y ahí es donde la pagan los reporteros. Pero es así, ojalá que eso cambiara, pero no se puede, no hay manera, no hay un espacio que entre toda la información. Digo, ni los sistemas que tienen una hora tras otra, siempre les van a repetir las noticias mismas, casi las mismas, porque son las que consideran más importantes, o las que afectan más a una comunidad, o las que son parte de la línea editorial, o las tres. A lo largo de estos años, tú has señalado una y otra vez de que tú no sabías que se trataba de un montaje, ¿no? Tú eres inocente, que no estabas involucrado en la recreación de ese montaje. Tan es así que la Comisión Nacional de Derechos Humanos pues, emitió este documento donde señalaba y la misma autoridad reconocían que no le informaron a los reporteros de que la detención se había llevado a cabo días atrás, ¿no? Incluso has desmentido o has aclarado a distintos reporteros y medios de comunicación que te han señalado porque Genaro García Luna, la justificación que dio en su momento, que era el titular de la seguridad en este país, justificó que se hizo el montaje porque los periodistas y los medios de comunicación solicitaron hacer esa recreación. Y pues ellos obedecieron en aras de esa libertad de expresión, ¿no? Entonces, inmediatamente pues te acusaron a ti, la empresa, tan es así que, bueno, hubo un despido. A lo que quiero llegar y la pregunta es que a lo largo de estos años se ha cuestionado mucho tu inocencia, porque cuesta creer que un reportero, pues con toda esta experiencia en transmisión en vivo, con pues 10 años en Televisa, ¿no? Realmente no sabía que se trataba de ese montaje. ¿Qué decir ante pues estas voces incrédulas sobre que Pablo Reina pues no sabía, que lo estaban engañando y estaba transmitiendo pues algo que no era real? Claro. Bueno, aquí, por ejemplo,
vamos a dividir esta respuesta en varias partes. De entrada, no hay ningún reportero que llegue a un lugar y le diga a alguien, oye, ¿y si contamos otra historia, la que es verdad? ¿Cómo para qué? O sea, no tendría ningún objeto. Aquí hay un por qué la autoridad mintió. Y lo cuento en el libro ampliamente. Brevemente, traían un problema de imagen. Era una autoridad que normalmente le gustaba hacer presentaciones muy vistosas y muy representativas con policías corriendo, y los medios abusaron de eso. Abusamos de eso. Ahí yo me voy a incluir. Esa sería parte, digamos, de la responsabilidad que como medios tenemos en ese entonces. Así se cubrían las noticias. Gracias a ese caso, hoy ya no pasa así. Pero era una constante. A mí nadie me ha señalado, más que Televisa, de haber sido el responsable, de haber tenido que ver con la autoridad, y lo señaló muy veladamente. O sea, no hay un documento, ni un acta, ni fueron ante ninguna autoridad a señalarme de nada. Lo que ocurrió es que la ciudadana francesa se quejó en su país, el gobierno de su país la respaldó, iban contra el gobierno de México por haber manipulado una información, y el gobierno de México le pidió ayuda a Televisa. Y Televisa pensó que despidiéndome a mí, todo iba a quedar arreglado. Yo me inconformé. Pero ni siquiera Televisa me acusó. O sea, lo que hizo fue hacer una nota así como que la AFI, el reportero, la policía dice que no. Pero yo por eso lo cuento en el libro. Yo el día que cubrí ese operativo, fue un día normal, como cualquiera. Pero no estuve solamente yo. Y hay, por supuesto, hemerotecas y hay testigos electrónicos donde llegaron todos los reporteros de todos los medios que había en aquel entonces. Solamente habían, como bien dice la profesora Alejandra, dos televisoras predominantes, que eran Azteca y Televisa, pero incluso llegó Canal 11, que ya existía. Y llegaron todos los medios de radio y todos los periódicos, que son casi la mayoría de los que existen ahora. Todos reportaron un secuestro, la detención de secuestradores y la liberación de secuestrados. Nadie reportó un montaje, porque nadie vio nada anormal. Si alguien hubiera visto algo anormal, hubiera dicho, lo que reportó Pablo es una cosa y lo que reportamos nosotros es otra. Aquí lo que me parece más grave es que 2 meses después, en Televisa, nos enteramos que eso no había sido como había sido. Y aquí empieza donde yo siempre le he pedido a toda la gente, y sobre todo a los que se dedican a comunicación, ¿desde cuándo las noticias surgen de un medio hacia afuera? O sea, de aquí está la verdad, aquí la tenemos, se las vamos a dar. No, la verdad se investiga. Y la autoridad que sentaron ahí a tratar de navegar en aguas lodosas de cómo vamos a arreglar esto, es porque ya traían un problema diplomático interno entre Francia y México, que después fue un problema real en el que se rompieron las relaciones por 6 años por este caso. Por eso este caso es tan importante. Entonces, Televisa medio me acusó, me despidió, pero a mí Televisa o sea, tan es así. Yo escribí un libro, aquí yo digo nombres, señalo conductores de Televisa, funcionarios de Televisa, señalo autoridades del gobierno de aquel entonces. No recibí una demanda. Y a mí en la editorial me dijeron, te podrían demandar, estamos acostumbrados. Les dije, adelante. O sea, aquí los espero. No me han podido desmentir. Este libro salió hace 2 años. Nadie podría decir que lo que yo cuento aquí es mentira. Porque, eso sí, no hablo de lo que no me consta. Esta historia yo hablo de la transmisión que ocurrió dentro de 3 horas. Este caso lleva 17 años con diferentes aristas. Problemas diplomáticos. Hoy, quienes eran las autoridades están en la cárcel, uno en Estados Unidos, otro está en la cárcel aquí, protegido por Omar García Harfuch, porque está protegido por él, por eso no se ha ido a Estados Unidos. Eso no lo dice nadie, pero eso es una realidad. O sea, Luis Cárdenas Palomino, el que me habló para este caso, está ya detenido aquí por este caso, porque 3 años después siguió torturando gente.
para que siguieran mintiendo con este caso, para que no sostenieran, para sostener una mentira. Y este caso lo llevó a la cárcel, que es donde está hoy y donde, de mí se acuerdan, va a salir, porque hoy el jefe de la policía está ahí gracias a él, era su subordinado en aquel entonces. Entonces está navegando ahí en aguas fangosas mientras pasa un tiempo, pero si lo extraditan a Estados Unidos va a correr la misma suerte que Genaro García Luna, que está acusado por otro tema, Genaro García Luna, que es solapar cárteles, que eso es algo mucho más grave. Entonces, en resumen, lo que yo quiero decirles, que ojalá tengan el interés de leer este libro jurídicamente tiene un antes y un después. ¿Por qué? Porque cambiaron las leyes en cuanto a la responsabilidad de los presuntos culpables. A lo que es, antes no se hablaba del debido proceso. El debido proceso es que ninguna persona debe de ser presentada ante un medio de comunicación o ante el público antes de ser juzgada. Y eso antes ocurría no una y otra vez. Este caso luego quieren cargárselo a un reportero. Esto lo hacían todos los periodistas todos los días. No había, o sea, este caso, gracias a mi queja y gracias a la queja incluso de los secuestradores y de los liberados y de muchas cosas, esto ha cambiado. Jurídicamente hoy en las escuelas de leyes estudian este caso, porque este caso desnudó lo que mucha gente creía que pasaba, pero que nadie había visto. Y yo, como periodista, yo me inconformé, o sea, yo cuando me enteré que esto había sido una mentira fue 2 meses después. Me enteré por Televisa, a mí Televisa me dijo que eso había sido una mentira. Y yo me inconformé desde entonces. Inicié una investigación. Con el documento que obtuve se defendió a la ciudadana francesa secuestradora acusada de secuestro y es parte de su defensa. Entonces, por eso es tan importante este caso. Y es tan importante porque hoy sigue una persona acusada de secuestro sin sentencia que no ha podido demostrar si es inocente él y no ha podido demostrar la autoridad si es culpable. Digo, yo tengo otras versiones, hay acusaciones, no sé si vieron una serie de Netflix que está totalmente sesgada, y se los digo, sesgada en el sentido de, si ustedes la ven, yo lo que les pediría es, chequen que está hecha como las películas, para que cuando termines sientas el corazón chiquito por alguien. Si fuera realmente un documental periodístico, o sea, les dejarían la historia de cada quien y ustedes juzguen. Aquí está hecha para que todo el tiempo piensen en pobrecitos secuestradores, lo que hicieron todos los demás. Y no es así. La ciudadana francesa está libre por el debido proceso. Nunca la pudieron culpar de nada. Yo, por todo lo que he leído, creo que ella no tiene responsabilidad. El ciudadano que era su novio sigue en la cárcel porque tiene otros casos de secuestro que no tienen que ver con este, y vendía coches para levantones, y es una persona, dicho por la fiscalía, que no ha querido aportar lo que a él le toca para salir libre. El gobierno de México, este gobierno, López Obrador, que es dueño de las causas justas y que todos los días sale a ver a quién ayuda, le han puesto este caso en las manos, y como lo ha usado para pelearse con Loret, generó una amnistía para que todas las personas que no sean o no estén condenadas, la palabra no es condenadas, que no estén sentenciadas, salgan de la cárcel. Y lo hizo por él, por este ciudadano llamado Israel Vallarta, que hablo de él en el libro. Y no pudo salir. A pesar de que se hizo esa amnistía por él, salieron muchos otros presos. Él no pudo salir porque no hay elementos para que se compruebe su inocencia. Entonces, por eso les digo, la serie está muy bien hecha, tiene muy buenas entrevistas, tiene un contrapeso en el que de repente hay gente que dicen es que sí, ellos me secuestraron, pero todo el tiempo el autor, que es el que escribió la novela que se llama Jorge Volpi, gracias, la escribió todo el tiempo
haciendo ver que Israel Vallarta es inocente. O sea, él lo cree firmemente, pero no tiene elementos para probarlo. Entonces, me parece muy irresponsable, porque es entonces hacer lo mismo que ellos acusan. Y es hacer de lo que nos culpan a todos los que participamos en aquel operativo aquella vez. Entonces, dejemos que las investigaciones corran y que sean realmente las que pongan las cosas en su lugar. La serie está muy bien producida, muy bien hecha, muy sesgada. Yo hablé con la producción, yo participo en la serie, pero no todo lo que yo digo sale en la serie. Pero eso es parte de lo que nos toca como periodistas afrontar. Yo siempre que hablé con ellos dije, y por eso escribí el libro, dije, sé que van a hacer lo que ellos quieran con la serie, como fue. Y yo no digo que no la vean, véanla, al contrario, véanla, lean el libro, y lean el libro de Volpi, y sigan leyendo y vean notas, y fórmense un criterio, porque no se trata de que yo aquí les venga a decir, yo soy bueno, inocente, y lo que yo les digo aquí es, lean de este caso de lo que les interese. Si realmente les interesa el periodismo, de eso se trata, de tener todas las partes y ustedes deciden. Sobre la relación del periodista con la empresa o el jefe, que los que van como periodistas se van a tener que enfrentar a eso. Un jefe, a una empresa, a un medio que tiene muchos intereses de toda índole, ¿no? Y que la exigencia es, quiero que vayas y le preguntes tal asunto. Pero como tú dices, en el fondo sabemos qué es verdad, ¿no? O en qué hay dudas, ¿no? O estamos ante una gran mentira, como tú mencionabas hace un momento. Tenemos que repetir lo que dice la autoridad, pero sabemos que puede estar engañando, ¿no? Mencionabas también en el libro, mencionas en el libro, que es más fácil culpar a una persona que a una institución. La pregunta es, ¿por qué? Pues muy bien, o sea, tú como periodista muy bien, porque entiendes muy bien de qué se trata. Entiendes muy bien de qué se trata. Y aquí hay dos puntos muy importantes. Yo les voy a pedir que si ustedes un día llegan a... Entiendo, y sobre todo, mientras más chica es la ciudad es más difícil, que a veces, pues ahora sí que la chamba es la chamba, pero si un día llegan a la redacción de un medio de comunicación en el que ustedes trabajen y no se sienten a gusto con lo que hagan, neta renuncien. Y yo les voy a decir una cosa, o sea, yo en Televisa trabajé 10 años y los 10 años trabajé muy a gusto. Cuando pasó esto, es como cuando se pelea uno con la esposa, o sea, ahí se acabó. Y entonces me conocieron ellos y los conocí yo. De ahí en fuera todo era miel sobre hojuelas. Y yo trabajé en Televisa porque yo estaba de acuerdo con la línea editorial de Televisa y cómo se cubrían las noticias. Y yo no podría decir que lo hacían mal. El problema viene en la segunda parte de tu pregunta, que cuando a Televisa le convino estar bien con la autoridad o conmigo, prefirió estar bien con la autoridad. O sea, dijeron, de estar bien con el presidente, con el secretario de Gobernación, con el secretario de Seguridad Pública, con nuestro reportero, y hay que ayudarlos, pues estemos bien con ellos, por los favores que reciben. Y eso lo van a hacer siempre. Y tengo casos de compañeros, uno y otra vez, que les han dado una patada a la hora que no les conviene. Y eso pasa no nada más en los medios de comunicación, pasa en cualquier empresa. A la hora que a alguien no le sirve, son engranes, los trabajadores son engranes. Esa sería la respuesta. La primera parte les digo, nunca trabajen en un lugar donde no se sientan a gusto con la línea editorial o sientan que lo que les están pidiendo ir a preguntar no va con su ética. No lo hagan. Yo nunca lo haré, no lo haría. Yo en los medios de comunicación que he trabajado, incluyendo Televisa, he estado muy a gusto. Y cuando no he estado a gusto, me salgo y me quejo. Y escribo un libro si se necesita. Pero no voy navegando con lo que no me gusta. Y no quiero satanizar, porque los medios de comunicación finalmente tampoco son puros jefes que te dan órdenes de ve y di mentiras y quiero que digas así. No, creo que no. He trabajado en varios medios de comunicación y creo que lo que les piden a los reporteros es ve y consigna la verdad. ¿Cuál es la desgracia de los medios de comunicación?
que los dueños son empresarios, no periodistas, que tienen intereses. Todos los medios de comunicación tienen, algunos ni siquiera saben, pero algunos sí tienen línea editorial. Yo trabajo en medios donde me dicen, aquí el presidente es nuestro amigo, aquí el obispo es nuestro amigo. Otros nos dicen, aquí el PRI es nuestro partido. Aquí la bronca es si nosotros queremos estar ahí. Yo también he dicho, gracias, yo aquí no quiero estar. Sigan con su línea editorial y yo sigo buscando lo que a mí me gusta hacer. Y hoy es más fácil que nunca. Con las redes sociales, los medios en streaming, hoy cualquier persona es reportera por su celular. No necesitan ir a pedir trabajo en un medio de comunicación, sí, para que les paguen un medio de comunicación, te viste, te respalda, te baña. Pero hoy, afortunadamente, ya no tienen que trabajar en un solo medio de comunicación. Yo tengo compañeros corresponsales que trabajan en 5 medios de comunicación. O sea, ahorita lo veo en Uno Noticias conmigo en mi noticiero y al rato lo veo en Televisa, diciendo a veces la misma información, a veces les dan otro giro. Y es válido. Lo único que yo les pido es no trabajen en un medio de comunicación donde la línea editorial o los intereses de la empresa no les gusten. Siempre va a haber intereses de la empresa y se vale a veces decir, pues ok, si aquí son amigos del presidente y a mí no me incomoda, está bien si el presidente me cae bien, pero si el presidente me cae mal, ¿por qué voy a estar ahí? ¿Me explico? Yo como última pregunta y dar paso a las preguntas de las y los estudiantes, voy a parafrasear parte de lo que menciona Javier Solórzano en el libro, que es el que escribe el prólogo. Javier Solórzano, bueno, un periodista con una amplia trayectoria, y parte de lo que tú también mencionas en el libro, porque yo diría que llega a sintetizar el fondo justamente de qué hay más allá del espectáculo mediático y cuál es en este ideal de deber ser del periodismo. El caso Cassés dejó en evidencia la injusticia y la arbitrariedad con la que se puede actuar desde el poder ante el peso de los medios de comunicación en la construcción de opinión pública, como una relación que sirve para gobernar al informar a conveniencia y complicidad con los medios de comunicación masiva al crear la idea de efectividad en el imaginario colectivo. Ese es el pie del que cogían los medios de comunicación, repetir la historia que cuenta la autoridad. Entonces queda claro que la verdad no debe ser objeto de sesgos y negociaciones. Ante esto, la pregunta es, ¿cómo lo logramos? Es decir, ¿qué sugieres a estas nuevas generaciones, los próximos profesionistas en el ámbito periodístico, de no caer y no ser el partícipe de ese espectáculo mediático? Bueno, aquí me voy a regresar un poquito a este tema, por ejemplo, del caso Colette, que es un gran ejemplo. La autoridad decidió que iba a mentir, como lo hizo, y es la versión oficial. Afortunadamente, existen columnistas, opinólogos, medios libres, redes sociales, y creo que como comunicador es muy válido decir, ok, acabo de salir de una conferencia de prensa donde Vas, se apellidaba, me acuerdo perfecto, el procurador, que además renunció al día siguiente de eso, porque también era un raro. Digo, aquí está lo que dice el procurador del Estado de México, que la niña estuvo ahí. Yo, periodista fulanito, no se lo creo. Tenemos voz como periodistas, o sea, que den su versión oficial, pero opinemos, digamos lo que no nos gusta. Tuve una cena este fin de semana con varios amigos y además me gusta que mucha gente está politizada y que cuestionan mucho a los medios de comunicación. A mí me dicen de todo. Yo no soy responsable de lo que hacen todos los medios de comunicación y en muchos casos los entiendo y comparto lo que hacen los medios de comunicación en cuanto a sus formas de comunicar. Critico y cuestiono muchas otras y creo que hay mucho por hacer. Pero lo que les puedo decir es, como informadores, nos toca hacer todo. Dar la versión oficial,
y decir que no creemos y decir por qué. Y entonces nuestra audiencia, porque lo que sí pasa es que cuando ustedes trabajan en un medio de comunicación, se van a dar cuenta que la gente los ve si es televisión, o los escucha si es radio, o los lee si es algún medio impreso, por quién es o por el medio. Quiénes son ustedes o por el medio. Porque les gusta la línea editorial, o les gusta cómo escriben, o les gusta cómo dan las noticias, o les cae bien, X. Entonces, creo que esa es la responsabilidad que tenemos como comunicadores, que todos tenemos nuestro público y nuestra audiencia, unos más, otros menos. Digamos lo que pensamos, no nada más nos dediquemos a leer el prompter y a repetir. Digamos lo que pensamos y digamos, sí, claro, hoy dijeron esto, pero claramente no estoy de acuerdo. A mí, yo en las redes sociales, bueno, me dicen de todo unos días y otros no, y me vale. Yo digo lo que pienso. Si a la gente no le acomoda, yo respeto lo que piensan, pero yo digo lo que pienso. Hagan lo mismo. Muchas gracias, Mariana y Pablo, por esta charla. Creo que tocaron puntos muy interesantes y que creo que se pueden iluminar más pues, en la lectura del libro. Vamos a dar paso a preguntas de nuestros asistentes. Vamos a echar algunas, yo creo, 3 preguntitas y damos espacio para respuesta y después como andamos de tiempo. ¿Quién quisiera empezar? Okay. Sí, no digo sí, digo. Hola. Pues yo quería preguntar algo aquí que me despertó un poco la curiosidad que decías sobre estar de acuerdo con la línea editorial de Televisa y remontándonos a estos tiempos donde surge este caso de Florence Cassés y surge también lo que decías el caso Paulet. También es muy sonado un pacto que se da durante el gobierno de Felipe Calderón, en donde pues, se celebra como un acuerdo de los medios de comunicación en México para... bueno, lo manejan de otra manera, pero bueno, creo que todos sabemos que es para censurar y para callar lo que realmente pasaba en el país y que actualmente sigue pasando sobre la violencia en el narcotráfico. Es un pacto que se celebra precisamente para que en los medios se callen este tipo de noticias y los enfoques o las noticias no tengan que ver con este giro de violencia. Ante esta postura tuya, si nos puedas platicar tal vez cómo fue pues, tu interpretación, ¿no? de este, pues de esta que viene de gobierno, ¿no? Para poder callar, ¿cómo lo interpretas tú? Y sobre todo, nosotros como futuros comunicólogos y periodistas, ¿cómo podemos afrontarnos a eso? Porque pues claramente no te enfrentas con una persona, te enfrentas con el Estado. Entonces, pues, ¿por qué callar ahí? O sea, ¿cómo contribuir ahí? Pues, tratando de seguir siendo objetivo al periodismo con la sociedad. Gracias. A ti te voy a regalar un libro porque me interesa que leas esta parte. Se llamó Pacto por México y ocurrió justo después de este caso. Como buena suerte te diré que ya no existe ese Pacto por México, o sea, así como se dio, se murió. ¿Qué dejó como bueno ese Pacto por México? ¿O cuál era la intención? No estoy tan seguro, o no estoy tan de acuerdo, más bien dicho, en que haya sido una como orden del gobierno para no decir como la verdad. Esa es una pregunta muy recurrente y ustedes que van a trabajar en los medios de comunicación se van a dar cuenta. O sea, yo nunca he llegado a ningún medio que me digan, no hay que decir la verdad. Sí me han dicho, este tema no lo vamos a tocar. Eso sí me han dicho.
pero nunca me han dicho vamos a decir otra cosa. Y les va a pasar. Nunca les van a decir que digan otra cosa a menos de que el medio de comunicación sea el culpable, yo supongo. Este pacto por México lo que fue una alianza de muchos medios y el gobierno para tratar las noticias del narco, no darles voz. O sea, ese fue como ponerle, digamos, fue como la estructura con el fin de no hacer apología del delito. Como te digo, hoy eso ya no existe. Se diluyó. ¿Qué pasó? Hay una parte, y te lo quiero decir, esa es mi opinión totalmente, en la que estoy de acuerdo con ese pacto cuando se hizo, y te lo voy a decir por qué. Yo tengo amigos, conductores de noticias, que de repente les hablaban a su celular y le decían, el narcotráfico, les decía, los narcotraficantes, esto que estoy contando pasó en Veracruz, le pasó a un amigo mío, o sea, nadie me lo contó, es verdad. Le habló un narcotraficante y le dijo, tienes que leer esto. Y lo tuvo que leer. O sea, ahí sí no es de... Y era una narcomanta lo que le pidieron leer, amenazando. Y eso empezó a pasar en muchos medios de comunicación. En Tijuana fueron y quemaron oficinas de periódicos. El narco está en México hoy peor que nunca. Pero el narco empezó a decirle a los medios de comunicación cómo tenían que informar sus condiciones y sus formas de actuar. Y eso me parece grave. Grave porque ahí sí está de por medio la vida de los comunicadores. Y ahí sí, y les voy a decir una cosa, si a ti el narco te dice qué es lo que le pasa a los doctores cuando los levantan, o sea, se los llevan y me operas a o te mato, ya se lo operan. Pues sí, si tú como comunicador también te dicen, no, saliendo te mato, si los han matado. Aquí en México eso no es cuento, es verdad. Entonces, esa parte del pacto me pareció bien. No siento, de verdad te lo digo, que haya sido un pacto así para no decir la verdad. Créeme que yo creo que la verdad se informa. Cuando no se quiere decir algo, no se dice, pero no te cuentan historias chinas. O sea, yo sí te lo puse como comunicador, yo he estado en todos los videos y nunca me han dicho, vamos a contar otra historia. Nunca me han dicho eso a nadie, nunca. A lo mejor si me dicen, este tema no lo vamos a abordar, y te dicen por qué o no te dicen. Porque el dueño tiene ahí metida lana, porque es amigo del funcionario, pueden haber muchos porqués. Ya tú sabrás como comunicador si estás de acuerdo o no. Esa es la parte que te quiero decir de este tema del Pacto por México. ¿Qué dejó bueno este Pacto por México? Y este caso que vienen un poco de la mano, porque por eso te voy a regalar el libro, porque hablo de esto en el libro y quiero que lo leas. Ahí te lo voy a explicar más ampliamente bien. Dejó un código de ética que no existe en ningún lado, que no funciona. Ahí pongo una página de internet que se creó con ese pacto, que hoy si entras no existe, en el que los medios iban a tener ciertas reglas para que justo no se hiciera esta apología del delito. De las cosas que te puedo decir que se quedaron es que hoy un presunto implicado le ponen una cinta en los ojos para que no sepamos quién es. A veces más que si es Rosario Robles, no hay para que no sepamos qué sería. Hoy es Luis N., ya no es Luis González. Esas son las cosas que quedaron para proteger la identidad de alguien y no destruir la vida si llegara a ser inocente. Son las cosas que quedaron. Entonces, en el libro lo explico mejor. La intención, yo creo, de ese pacto no fue mala. Lo que sí es que fue desorganizada, tan lo fue que hoy no existe. ¿Se escucha? Sí, excelente. Sí. Bueno, nosotros en mi grupo de octavo semestre justamente de periodismo teníamos un debate con la maestra Mariana el semestre pasado en el que hablábamos sobre esta situación en la que ahora, pues como mencionaba hace rato, cualquiera puede grabar, cualquiera puede tomar fotos y subirlo y que es noticia, ¿no? Y que es lo que se llama como periodismo ciudadano. Entonces, ¿cómo podemos nosotros como profesionistas, como comunicólogos o como periodistas, pues defender
nuestro trabajo y nuestra labor periodística, pues verificando, buscando las fuentes oficiales o buscando otra versión de la información, este nuevo surgimiento de formas de hacer periodismo, entre comillas, o de salir a reportear, porque algo que hemos visto es que cualquiera puede salir, bueno, hacer un reporte, pero no cualquiera es periodista, ¿no? Y justamente eso es lo que deberíamos estar peleando y de qué manera podemos hacerlo nosotros como nuevos profesionistas. Esto que tú dices también es un mal de nuestros tiempos, porque hoy que yo suba un video en la red no quiere decir que estoy haciendo periodismo, estoy subiendo un video que puede denunciar, delatar algo, que también es válido. Pero el periodismo tiene investigación de fondo. Entonces, yo te voy a poner un ejemplo en una sección que meto yo todos los días en el noticiero, que son de videos virales. A mí me mandan videos de muchas cosas, de todo lo que pasa en la red. Y yo lo veo y digo, ¿cuál es el contexto? Y esa es la chamba que me toca a mí, como periodista. O sea, yo lo veo y de verdad a veces digo, no entendí qué pasó aquí. Y a veces, pues tampoco me toca a mí ir a un lugar en el que ya, aunque vaya, ya no pasó nada, pero pues aunque sea en Google, ¿no? A ver, ¿qué pasó aquí? Ah, no, entonces el coche rojo no fue el del azul, no sé qué. Entonces lo constatas con otro medio, lo constatas con otro, y entonces dices, no, esto me parece, como dice mi hija, me parece sos. Entonces, si está sospechoso, no va. Si tengo claro qué pasó, lo uso. Si no tengo claro qué pasó, no lo uso. Porque, a ver, a mí me pasa, yo de repente que busco información, incluso para meter, veo notas de otros medios, y así de, presuntamente pasó no sé qué, no sé dónde. No se sabe si la persona que iba en el vehículo se salvó. Entonces no sabe nada. O sea, saben lo mismo que yo. O sea, están viendo un video en el que no sabemos si tuvo la culpa y si el que vimos que sobrevivió o no. Entonces no sabemos. Si no sabemos, eso no es periodismo. El periodismo sí es en el que tú dices, aquí pasó esto, la culpa fue de y le pasó al otro. Ese es el periodismo. Entonces, sí es muy válido que otra persona reporte con su celular, pero también tengamos cuidado con las historias que nos cuentan. A mí me mandan de repente historias en las que yo digo, o sea, ¿es lo que tú quieres que yo diga o es lo que pasó? Porque, y se los voy a poner con un caso que me pasa muchísimo. Me mandan historias así de, oye, tenemos el caso de un secuestro y es importantísimo que, por favor, ayúdanos a denunciar. Y luego, a ver, cuéntame qué pasó. Se robaron a la niña, no sé quién, se robó con su papá. Ah, no, eso no es un secuestro, ese es un problema familiar. O sea, el papá y la mamá se pelearon y el papá se la llevó, no tiene la custodia, eso está perfecto. Ese es un pleito familiar, eso no es un secuestro. ¿No? Y eso pasa muchísimo. La mamá tiene retenida a su hija, no deja ver al papá, y la secuestró, no la secuestró, o sea, se pelearon los papás. Entonces, sí tenemos mucho que leer realmente lo que nos dicen, y de verdad que lo que es fake news huele. Si no nos cuadra todo lo que estamos leyendo, viendo, diciendo, aguas. Yo a veces sí me toca decir cosas que son ambiguas y lo digo. Digo, o sea, esto hay que investigarlo. Claramente esta historia no está completa, ¿no? Y hay que investigarlo. Y si no, hay cosas que no hay que decir, no hay que ofrecérselas al público. Bueno, mi pregunta va un poco más enfocada hacia la historia personal y es cómo se reintegró después a los medios de comunicación después del despido. Tal vez también si nos pudiera platicar un poco cómo fue el proceso que tuvo desde su perspectiva, a lo mejor cómo afectó o si no afectó su salud mental, la crítica, esta situación de afección hacia su imagen o incluso
si llegó a afectar su propio código ético. Mi salud mental no, me afectó el hígado mucho, eso sí. Muchos corajes sigo haciendo, por eso hablo del tema y me apasiono, porque sí siento todavía, el libro me ayudó a hacer catarsis, a sacar mucho el ojo que traía. Mira, cuando pasó esta historia, lo que te quiero decir es, yo no sabía ni me imaginaba que iba a ser un tema tan complicado, ya no nada más para mí, en el tema político, legal, jurídico, de verdad, digo, obviamente ya fue hace 17 años, pero ha sido una bomba, por lo menos de mi vida personal. Pero al principio yo jamás me imaginé que iba a ser algo tan fuerte. Entonces, tampoco me afectaba tanto al principio. O sea, yo al principio es como cuando alguien te dice, ya no me gusta tu chamba, pues muchas veces, bye. Yo también eso lo aceptaría. Si en una empresa a ver, yo tengo empleados, yo tengo negocios y a veces me toca despedir gente. Entonces, ya cuando no te quieren en una empresa, no te quieren. Lo que no entendí es todo lo que iban a hacer después conmigo, todo lo que querían manipular con este caso, el cómo fue creciendo este caso, el cómo yo fui descubriendo este caso, y yo cómo tuve que investigarlo. Yo también tuve que sentarme muchas veces a entender de qué hablábamos. Entonces me tardé tiempo en que me cayera el 20 y tuve muchos, al principio, después de que yo hice esta investigación que la Comisión Nacional de Derechos Humanos hizo esta investigación a petición mía, quedé muy conforme porque la autoridad, además es la única vez que la autoridad ha reconocido que mintió. Y es un documento dirigido a mí. Viene mi nombre en ese documento, si tú lo googleas está en el libro, viene el libro, el documento. Yo cuando salí de Televisa, a mí la gente me paraba en la calle y decía, oiga, no se vale lo que le hicieron. Yo me quedé muy conforme. Yo me quedé muy a gusto, sentí que yo ya había hecho lo que me correspondía. Con el paso de los años, mucha gente ha creado otras historias que no existieron o ha contado otras historias poniendo, como te comento, a los que entonces eran culpables, ahora son los inocentes, y todos los demás ahora somos culpables. Y ahí es donde ya no me gustó. Y como en el alcoholismo, pues ha habido etapas de negación, etapas de me vale, etapas de me importa mucho, etapas de no me acuerdo. Y durante todos esos años, porque esa es otra pregunta que me han hecho, es ¿por qué escribí el libro hasta ahora? Porque yo quedé muy conforme con la resolución que ocurrió al año y medio de este caso, pero durante todos estos años han seguido pasando cosas. Es un caso que ha tenido otra y otra vez consecuencias. Y me han dicho a lo largo de estos años, escribo un libro, y yo dije, no, yo no tengo por qué escribir un libro, yo ya aclaré lo que tenía que aclarar, yo ya hice lo que tenía que hacer. Sin embargo, han pasado más cosas y más personas han hablado de este caso, algunas lo han hecho muy bien, algunas muy mal, y entonces ya llegó un momento en que sabía que venía la serie, sabía que yo decidí participar en la serie. No me gustó tampoco mi participación, me hubiera gustado que fuera diferente porque ellos conocen esta historia, pero ellos quisieron contar la historia de los secuestradores. Entonces, lo que te puedo decir es, llegó un día que dije, voy a escribir un libro y yo voy a contar lo que yo sí sé que fue y lo que es mi historia finalmente, no es la historia ni de los secuestradores, ni tampoco la historia de todos. Pero ahí sí aclaro todo lo que la gente me ha preguntado, lo que la gente cree, las versiones que han manejado, las leyendas urbanas, las cosas que me han preguntado. Hay muchas cosas, por ejemplo, que me dicen, pero ¿cómo tú ya sabías esto? Qué casualidad que, como me decía Mariana, que tú como periodista no te diste cuenta, qué raro que no sé cuánto. Ahí contesto todo. Si no me di cuenta yo, tampoco se dieron cuenta mis 5 reporteros. Bueno, pues algo cuadraba donde nadie nos dimos cuenta, ¿no? Entonces ahí respondo todo lo que me han preguntado a lo largo de estos años. Y escribí este libro
hace poco, hace 2 años, lo escribí cuando se cumplieron 15 años del caso, justo por eso, porque se acumularon a lo largo de estos años una serie de consecuencias, pero como te digo, pues al principio no entendía yo ni qué pasaba, luego vino la resolución con la que quedé muy conforme, luego me enojé mucho, luego ya lo dejé ir, luego yo ya no quería hablar del caso, luego alguien más hablaba y entonces yo ya quería hablar del caso, luego venía la serie, entonces ha sido así. Y te digo, pues no, creo que mi salud mental, hasta ahorita no me lo han dicho, o sea, a lo mejor yo también no lo he querido ver, pero creo que no. El hígado sí me ha hecho muchos corajes por este caso, sí muchos. Pues es todo lo que puse. Gracias. Bueno, pues intenté estructurar la pregunta antes de que comenzó prácticamente y entendemos que el gobierno, digamos que fue el principal responsable de todo este montaje de llamar a los medios de comunicación y demás, pero también comentabas tú sobre el abuso de los medios de comunicación, sobre la manera en la que en ese momento se presentaban a los criminales, comentabas policías corriendo y todo esto. Entonces, ¿en dónde queda hasta cierto punto la responsabilidad de los medios de comunicación? Ahora sí que no solo Televisa, Azteca y todos los demás que se sumaron a esto, que se prestaron o que estaban haciendo tal vez su trabajo, pero ¿en dónde o hasta dónde llega la responsabilidad de los medios de comunicación en el caso específico? Esta es una pregunta muy interesante. Sí, hay una responsabilidad total de los medios de comunicación, pero cuando sean periodistas me van a entender, porque de repente quieren que los periodistas lleguemos como ministerios públicos, pero como policías, pero como expertos en grafología, y no lo somos, somos reporteros. Entonces nuestra chamba es ir a ver lo que pasa y a documentarlo, ser lo más objetivos posible. Te voy a poner un ejemplo. A ver, siempre detrás de las mentiras está el gobierno. Pero sí hay también responsabilidad de los medios de comunicación. Lo que te quiero decir es, sí hay mucha responsabilidad de los medios de comunicación, pero es muy complicado asumirla. Y te voy a decir, cuando llegas a reportear, de verdad, no puedes hacer todo. No puedes ser policía, pero ministerio público, pero reservar tus derechos humanos, pero informar, pero que no proteger al bueno, pero el malo también que respete sus derechos. Porque aparte no es nuestra chamba. Nuestra chamba es reportear. Sí tenemos que denunciar que todas esas cosas no pasen si las olfateamos. El caso de Frida Sofía, si lo ubican, bueno, es un caso muy complejo y es un caso que han querido equiparar a este caso que no tiene nada que ver. Yo les voy a contar más o menos lo que pasó. Llega Daniel de Iturbide y la dejan entrar por ser Televisa, cosa que me pasó muchas veces en Televisa, que pasa en Televisa, a una zona donde muchos reporteros no podían reportear, entrar. Y alguien que era un rescatista, que eso solo pasa en México, que por un lado está muy bien, pero por un lado está muy mal. Si en Europa hay un temblor y se cae un edificio, la gente se muere ahí antes de que alguien meta la mano. Llegan hasta que lleguen los expertos, la única gente que está autorizada para meter la mano ahí la mete. Y aquí llega el chompiras, ¿cómo se llaman? Los topos. Que los topos es gente como uno que se han ofrecido a ayudar y que lo han hecho muy bien y que han ayudado y salvado vidas. Eso no se los rebato, pero es gente que empezó a quitar tierra con las manos, pero que no saben ni son expertos en eso. Y aquí en México no hay expertos en nada para pagar rápido. Entonces, una persona que creo que andaba tan borracho, creo, eso sí ya no me consta, pero me han dicho, le dijo a Daniel de Iturbide que ahí había una niña. Y ahí empezó esa historia.
Y empezó a decir que ahí estaba la niña, pero ya la oyeron y pidió un pan, no sé qué. Y había alguien que le decía, sí, ahí hay una niña. Yo no sé si en su imaginación, si estaba drogado, pero era un chompiras. Y Daniel de Iturbide le cayó. Lo grave, que no fue lo que pasó en mi caso, porque ahí todos los reporteros tuvieron acceso a lo mismo que tú y yo, que no pasó aquí, es que todos los medios repitieron que lo que dijo Televisa. Pero cuando Televisa se equivocó, yo quiero saber qué medio dijo, nosotros no reportemos y también hicimos la tontería de repetir una mentira. Nadie dice eso. Ahí sí, Televisa mintió. Televisa, la historia de la niña, lo que hicieron, vean lo que hicieron, y se lo siguen achacando. Aquí hay algo que le creyeron a alguien que no debieron haberle creído y que la reportera decidió repetir. Y luego tuvo que salir alguien de alto rango a decir, a echarse medio la culpa, y entonces la culpa fue medio de la autoridad y medio de Televisa, pero la culpa de los otros medios, de todos los que repitieron eso, ¿dónde queda? ¿Dónde está? ¿Dónde están todos los medios, todos? Digo, a ver, yo trabajo en unas noticias, nosotros no repetimos eso, lo prometo. Si no, también lo dirían, nosotros también lo hicimos. Todos los medios repitieron, ahí hay una niña, y hay una niña, y como nosotros no teníamos ahí los ojos para decir eso, decíamos, no, vamos a repetir porque es volarse la información de Televisa, tal cual, como lo hicieron todos los demás. Y alguien más dijo, oigan, opinión pública, perdón, nosotros nos fuimos con lo que decía Televisa, no hicimos nuestra chamba y nos dedicamos a repetir lo que ellos decían, lo que veíamos en la tele, que decía Televisa. Eso hacen hasta la fecha. Critican a Televisa, pero yo les voy a decir una cosa, yo como reportero de Televisa, lo que yo decía todo el mundo hacía. Si yo caminaba para acá, todo el mundo caminaba para allá. ¿Así? No hagan eso. Buenas tardes. Voy a tratar de ser algo breve para ya no ocupar más ese tiempo, pero justo este planteamiento que hace de que pues dentro de este caso que fue tan emblemático en su vida, pues se trataba de una cobertura en vivo y pues como hemos visto con los avances tecnológicos, pues cada vez hay una necesidad de inmediatez ahora que las empresas quieren, las empresas mediáticas necesitan estas coberturas para no quedarse atrás, ¿no? Con fines de tener relevancia noticiosa. Pues, ¿qué recomendaciones haría usted para que se tenga se mantenga este compromiso tanto con la sociedad de informarles prudentemente, como sobre todo pues con la esencia del periodismo, ¿no? Que debe ser la verificación y pues justo no caer en estos excesos, errores que se pueden llegar fácilmente por querer complacer con esta necesidad de inmediatez? Y si me permiten, segundo plano, perdón, ya que menciona que justo en este panorama en que pues en su mayoría son empresas o conglomerados mediáticos con afán de lucro, pues ¿qué cambio le gustaría ver pues en el gremio periodístico que está particularmente desarticulado y que no tiene sindicatos o grandes organizaciones que velen por intereses comunes? Muchas gracias. A ver, te contesto lo segundo, que es muy rápido. Medios donde los periodistas hagan periodismo. O sea, punto. Que no haya empresarios ahí viendo... O sea, obvio, que ganen dinero los periodistas, pero que el objetivo principal sea hacer periodismo, no hacer negocio. Eso sería lo que me gustaría ver. Mi sueño es que muchos reporteros tengamos un medio de comunicación, un espacio en el que ojalá caiga lana, pero que no sea nuestro principal motor, ¿sabes? Eso me gustaría. ¿La otra pregunta cuál era? Bueno, esto es muy sencillo. Eso de nosotros fuimos los primeros, yo lo dije primero, a mí es lo que no me importa, por ejemplo, ¿no? Y afortunadamente hoy estoy en medio de lo que menos nos importa es ser los primeros en nada. Es preferible ser los últimos, pero verificar. Incluso en las redes sociales. Yo solamente cometí un día un error cuando se cayó el avión de Jenny Rivera. Alguien puso una foto, que eso les va a pasar apenas empezaron las fake news.
puso una foto de una avioneta caída ahí en un tema y yo dije, el avión de ayer, después supe que no la quité y dije, ay, me disculpa, repetí la información de alguien. No hagan eso. No repitan la información de nadie. Mira, a mí de repente me dicen, ay, ayúdame a buscar a no sé quién, es que no sé, ya no lo hago. A menos de que sea de verdad mi amigo o algo que diga, es que yo sé a quién estamos buscando, lo hago. Y te voy a decir por qué. Porque han mandado fotos de perros que están acribillando y no es aquí. De niños que están buscando, ya los encontraron. De cosas que no pasan. Hay gente también tratando de hacerse viral con una cantidad de tonterías nomás por hacerse viral. Que buscan apoyo en los medios de comunicación o en los periodistas. Yo, si no conozco quién me manda la información, sorry, no lo hago. Si a mí no me consta, si a mí ahorita tú vienes y me cuentas, oye, aquí enfrente ahorita acaba de explotar un coche, si yo no voy y lo veo, o sea, yo digo, sí, neta, vamos. Si yo no lo veo, no lo hago. Entonces, esto de la inmediatez, yo también ya entendí que no hay que ser el primero. Hay que saber llegar, como dice la canción, pero con información. Porque ¿de qué te sirve? A lo que le pasa cada rato. A él dice que nunca lo desmiente, pero a él le encanta ser el primero y se equivoca una vez sí y otra también. Y mira que me quedé perfecto. Pero es el rey del yo le gané la nota. Y es el rey también de luego tiene que pedir disculpas o no las pide. Nomás quita la información. No, eso es lo que yo les diría. Que les ganen la nota. Mejor, escríbanla mejor. Ya les llegará su momento de, ya estaba yo aquí solito, no llegó nadie, pero ahora sí que toda la nota es mía. A todos nos llega. Eso de querer ser los primeros, además, yo en lo personal, a mí sí me cae muy gordo cuando somos los primeros. Ya no somos los primeros en nada. O sea, con las redes sociales, somos tantos, ya no somos los primeros en nada. Ya no, eso no es importante. A la gente le vale. Lo que quieren es que les den buena información. ¿Pregunta más? Pues muchas gracias. Mariana, ¿te gustaría añadir algo ya para cerrar? Pues que sin duda no solo pues tu caso que ya se ha mencionado es emblemático, yo me atrevería a decir que el espectáculo mediático continúa, ¿no? Está presente hoy en las redes sociales, las distintas informaciones que se siguen presentando en algunas ocasiones lleva ese sentido y ahí es donde está el reto. Justamente algo que también mencionabas y leí en tu libro es que hoy el periodismo pues se obliga a tener prudencia, ¿sí? Para no caer en ese espectáculo mediático y no olvidar, como siempre decimos desde la academia, cuál es su esencia, verificar la información, así sea de la fuente más confiable. Eso es lo que podría decir. Claro, sí, ya, nada más con esto es, hagan periodismo, no hagan espectáculo, porque también, ya eso es otro tema, pero el periodismo de espectáculo es lo peor que hay en México, o sea, de verdad ese sí está terrible. Pero hagan periodismo, el espectáculo, déjenselo al espectáculo, que finalmente es eso, ¿no? Inventar Lin May que está embarazada a sus 80 años y cosas así, que solamente lo cree ella. Entonces, hagan periodismo, tengan cuidado en caer en ese tipo de cosas, porque hasta ese espectáculo, ese es chafa. Entonces, no caigan en eso. Pues ya por último, siempre que tenemos estas charlas o eventos en la facultad, que yo recuerdo de hecho desde que era estudiante, siempre al final como que el periodismo parece luego una profesión tan romantizada, pero venimos a estas pláticas y uno se desanima porque qué difícil ser periodista y pagan mal y la empresa te traiciona y demás. Entonces me gustaría también cerrar que, bueno, creo que esta última participación de Pablo nos deja este sabor pues agradable de pensar en hacer periodismo, en hacer un periodismo que verifica, que está comprometido con su audiencia, que tienen que entender obviamente los retos a los que se enfrentan, pero que existen en todas las profesiones, por supuesto,
y que puede existir y sobrevivir, ¿no? Y creo que también algo que destacas mucho en el libro, pues también es la solidaridad entre compañeros, ¿no? Del gremio. No todos son traiciones, no todo se cierran las puertas, hay nuevas oportunidades. Entonces creo que también eso es importante que se lleven todos hoy, que también no quedarnos con esta nota pesimista y de lo importante que es nuestra profesión, y que pues justo estos escándalos o estos ecos y demás, pues si bien tienen sus lados oscuros o negativos, pues también nos muestran lo brillante y lo hermoso de ejercer el periodismo. Ahora sí, ya por último, sí, a ver, yo lo que les quiero decir es una carrera peligrosa, es una carrera mal pagada en algunos lados, es una carrera ingrata, a veces los jefes a veces se desquitan con nosotros, a veces uno paga el plato roto, pero también tiene muchas cosas buenas. No se desanimen, pero de verdad estén ustedes que las cosas caminen. O sea, yo también me pude haber quedado con el golpe y bajar la cabeza y pues es que Televisa me hizo. No, busquen la verdad, o sea, échenle ganas. El periodista que llega y que realmente figura y que es, no voy a decir la palabra, pero fregón, es el que trae ganas, el que vea dónde va. O sea, no le pongan en las manos a otros su destino. Ustedes decidan por ustedes. Ya sabrán si son periodistas independientes, en qué medio quieren trabajar, si aquí o en otro lado. O sea, si se quiere se puede. Sí, todo el mundo nos hace cosas. Yo soy un ejemplo de esos, pero yo decidí, dije, y lo que voy a hacer ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a seguir trabajando en lo mismo. Y voy a trabajar en el medio que más le duele. Y hoy trabajo en un medio que es, digamos, contrario a Televisa, porque siempre buscaron tener un canal y ellos no querían darle el canal. Eso ya era el tema de negocios. Pero estoy donde a Televisa le dolió más que me fuera. Eso fue hace 17 años y ahorita les vale. Pero o sea, también está en las manos de ustedes que las cosas funcionen. Entonces sí es difícil, sí está cañón, pero bueno, si aquí les pagan mal, aguanten tantito, vayan a otro lado. Si no están de acuerdo con el jefe, busquen otra opción. Si no les gusta cubrir eso, busquen otra fuente. O sea, muévanse, la vida sigue. Les voy a regalar 7 libros a los que preguntaron. Espero que alcancen, ya no sé cuántos preguntar, porque son los 7 libros que traigo. ¿Sí? Y los que no preguntaron y lo quieran leer, pues está en Amazon. Ese es el comercial. Gracias a todos. De este caos vial, y pues bueno, esperamos repetir por acá en la ocasión. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias, María.